Sofía Ruiz, 28 años, mujer de la limpieza en el Palacio de Justicia de Madrid, estaba limpiando el despacho del abogado más famoso de España cuando notó el anillo en su dedo. Era idéntico al que su madre guardaba escondido en una caja bajo la cama. El único recuerdo del padre que nunca había conocido. «Disculpe, señor Benedetti», le dijo con voz temblorosa. «Mi madre tiene un anillo igual al suyo». El abogado Alejandro Benedetti paladeció. Ese anillo era una reliquia familiar, única en el mundo, que él solo había regalado a una mujer 30 años antes. Una mujer a la que había amado perdidamente y que había desaparecido de su vida sin decirle que estaba embarazada. Lo que descubrieron después cambió para siempre sus vidas y reveló un secreto familiar que había atravesado 3 décadas. Madrid, Palacio de Justicia, 19:30 horas. Los pasillos de mármol del imponente edificio resonaban con los pasos solitarios de Sofía Ruiz, que empujaba su carrito de limpieza hacia el último despacho del día. A los 28 años, con el cabello castaño recogido en una coleta y el rostro marcado por la fatiga de una vida difícil, Sofía era prácticamente invisible a los ojos de los poderosos abogados que frecuentaban esos pasillos. Pero Sofía no era una mujer cualquiera. Detrás de esos ojos cansados se escondía una inteligencia brillante y una dignidad que ninguna dificultad económica había logrado quebrar. Criada por una madre soltera, había tenido que abandonar los estudios de derecho para mantenerse, aceptando este trabajo que al menos le permitía permanecer cerca del mundo que siempre había soñado. El despacho que estaba a punto de limpiar pertenecía a Alejandro Benedetti, 58 años, el abogado más famoso y temido de España, penalista de fama internacional, defensor de políticos e industriales. Alejandro era un hombre que lo tenía todo: éxito, riqueza, respeto. Pero detrás de esa fachada impecable se escondía un vacío profundo, el arrepentimiento por una mujer que había amado 30 años antes y que había desaparecido de su vida como un sueño. Sofía llamó tímidamente a la puerta. «Adelante», respondió la voz profunda de Alejandro. Al entrar, Sofía lo vio sentado en su escritorio, sumergido en la lectura de expedientes. Incluso a esa hora tardía, su traje era impecable, la corbata perfectamente anudada. Pero lo que inmediatamente atrajo la atención de Sofía fue el anillo en su anular derecho. Un sello de oro con un escudo particular, una corona sobre 2 leones enfrentados. Sofía sintió que le faltaba el aire. Había visto ese anillo antes, pero ¿dónde? «Proceda con la limpieza», dijo Alejandro sin levantar la mirada. «No se preocupe por mí». Sofía comenzó su trabajo en silencio, pero sus ojos volvían continuamente a ese anillo. Cuanto más lo miraba, más crecía la certeza dentro de ella. Era idéntico al que su madre, Elena Ruiz, guardaba escondido en una pequeña caja de terciopelo bajo la cama, envuelto en un pañuelo de seda. «Es el único recuerdo de tu padre», le había dicho siempre su madre. «Algún día te contaré su historia». Pero ese día nunca había llegado. Elena siempre se había negado a hablar del pasado, cambiando de tema cada vez que Sofía hacía preguntas. Mientras limpiaba el polvo de la biblioteca, Sofía ya no pudo contener la curiosidad. Con el corazón latiéndole descontroladamente, se giró hacia Alejandro. «Disculpe, señor Benedetti», dijo con voz temblorosa. «¿Puedo hacerle una pregunta?» Alejandro levantó la mirada, ligeramente molesto. «Dígame». «Su anillo es muy particular. Mi madre tiene uno igual». El efecto fue inmediato y devastador. Alejandro palideció, el bolígrafo se le cayó de las manos, los ojos se le abrieron por el shock. «¿Qué ha dicho?», susurró. «Mi madre
Tiene un anillo igual al suyo, idéntico. Lo guarda en una caja, dice que es el único recuerdo de mi padre. Alejandro se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. ¿Cómo se llama su madre? Elena Ruiz. El nombre golpeó a Alejandro como un rayo. Elena, la mujer que había amado con toda el alma 30 años antes. La arqueóloga brillante y fascinante que había iluminado su vida durante 2 años mágicos, antes de desaparecer una noche sin explicaciones, dejando solo una nota. Perdóname, pero debo irme. No me busques. Elena Ruiz, arqueóloga, preguntó con voz quebrada. Sí, ¿cómo lo sabe? Alejandro se acercó, estudiando el rostro de Sofía con una intensidad que la hizo temblar. Ahora que se fijaba, había algo familiar en esos rasgos, en los ojos verdes, en la forma de inclinar la cabeza. ¿Cuántos años tiene? 28. Alejandro hizo un cálculo rápido. 28 años. Elena había desaparecido de su vida exactamente 29 años atrás. La cuenta cuadraba perfectamente. Dios mío, susurró, llevándose una mano al pecho. Es posible que tú seas... Pero no pudo terminar la frase. El peso de la revelación lo estaba aplastando. Sofía lo miró confundida. ¿Qué está pasando? Por favor, dígame la verdad. Alejandro la miró a los ojos, y en ese momento vio a Elena. La misma intensidad, la misma inteligencia, la misma belleza que lo había hecho enamorarse perdidamente 30 años antes. Sofía, dijo con voz temblorosa, creo que puede ser mi hija. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba. Se agarró al carrito para no caerse mientras Alejandro le revelaba una verdad conmocionante. Él y Elena habían estado prometidos 30 años antes, listos para el matrimonio, cuando ella había desaparecido sin explicaciones. Alejandro se quitó el anillo del dedo, mostrándoselo con manos temblorosas. Era el anillo de su familia, transmitido durante 4 siglos. Solo existían 2 ejemplares, el que llevaba él y el que había regalado a Elena cuando le pidió matrimonio. Sofía fijó la mirada en el anillo, idéntico al que su madre custodiaba celosamente. La realidad comenzaba a perfilarse con claridad aterradora. Ese hombre podía ser realmente su padre. La noticia de que Elena estaba gravemente enferma, con un cáncer de páncreas en estado avanzado, golpeó a Alejandro como un rayo. No podía perder a Elena una segunda vez sin saber la verdad. Decidieron ir inmediatamente a la residencia de ancianos de Guadalajara. Ambos sentían que el tiempo se estaba agotando y que esa podía ser la última oportunidad para recomponer las piezas de un rompecabezas que duraba 30 años. En la residencia Villa Esperanza de Guadalajara, Elena Ruiz reconoció inmediatamente a Alejandro a pesar de los 30 años transcurridos. Su rostro se vació de color cuando lo vio junto a Sofía, comprendiendo que el secreto que había custodiado durante tanto tiempo estaba a punto de revelarse. Ante las insistentes peticiones de explicaciones, Elena se derrumbó emocionalmente y confesó la verdad. Sí, Sofía era hija de Alejandro. Pero la historia escondía un trauma que había marcado su vida para siempre. Elena relató con voz quebrada que 2 semanas antes de su desaparición había sido víctima de una agresión sexual. Cuando descubrió que estaba embarazada, no sabía si el bebé era fruto del amor con Alejandro o de la agresión sufrida. El miedo de criar al hijo de su agresor, unido al terror de ver dudas y sospechas en los ojos del hombre que amaba, la había llevado a huir. Era una decisión tomada para proteger a Alejandro de una verdad que podría haber destruido su amor. Durante 28 años, Elena había amado a Sofía incondicionalmente, sin permitir jamás que esa duda dañara su relación.
Pero ahora, ante la determinación de Sofía de conocer la verdad, aceptó que había llegado el momento de hacer la prueba de ADN. Alejandro, conmocionado pero decidido, prometió que cualquiera que fuera el resultado, amaría a Sofía porque era hija de la mujer a la que nunca había dejado de amar. 3 días después, en la consulta del doctor Martínez, los resultados de la prueba de ADN revelaron verdades inesperadas. El genetista confirmó que Alejandro era efectivamente el padre biológico de Sofía, con una compatibilidad del 99,9%, disipando finalmente la duda que había atormentado a Elena durante 30 años. Pero las sorpresas no terminaron ahí. El análisis había revelado marcadores genéticos extremadamente raros en el ADN de Sofía, los mismos que poseía Alejandro. Estos marcadores pertenecían a una de las familias nobles más antiguas de España. El doctor Martínez explicó que Sofía era la heredera legítima del título de condesa de Benedetti, descendiente directa de una casa renacentista que poseía un castillo en Castilla y 500 hectáreas de terreno, con un valor estimado de 50 millones de euros. Sofía, aún bajo el shock de haber pasado de mujer de la limpieza a condesa millonaria en pocas horas, prometió inmediatamente utilizar todos los recursos para curar a su madre. Elena, sin embargo, sabía que el cáncer estaba ya demasiado avanzado para cualquier terapia. Lo que realmente la hacía feliz era ver a su hija finalmente segura, con un padre que la amaba y un futuro próspero por delante. En ese momento de profunda emoción, Alejandro pidió a Elena que se casara con él. Después de 30 años de separación, quería que se convirtiera oficialmente en su esposa, la última oportunidad de vivir juntos el amor que el destino había interrumpido demasiado pronto. 2 semanas después, en la capilla del castillo de Benedetti en Castilla, se celebró la boda que Alejandro y Elena habían soñado durante 30 años. Elena, frágil, pero radiante en vestido de encaje blanco, pronunció finalmente los votos que el destino había postergado durante demasiado tiempo. Sofía asistió como testigo, llevando por primera vez el sello familiar que ahora le pertenecía por derecho. Cuando los dos se intercambiaron los anillos, el mismo anillo que Elena había custodiado como recuerdo del gran amor perdido, la emoción fue arrolladora para todos los presentes. Los meses siguientes fueron un periodo de serenidad frágil, pero intensa. Alejandro transformó parte del castillo en una clínica privada donde Elena podía recibir los mejores cuidados paliativos, rodeada del amor de su familia finalmente reunida. Sofía descubría cada día nuevos detalles sobre su herencia nobiliaria, pero lo que realmente la hacía feliz era poder llamar a Alejandro papá y verlo cuidar de Elena con una dedicación conmovedora. Una mañana de mayo, Elena se apagó serenamente mientras dormía, con Alejandro tomándole la mano y Sofía acariciándole el cabello. Su último deseo se había cumplido: ver a su hija segura y amada por el padre que siempre había merecido. En el funeral, Sofía prometió a su madre honrar su memoria transformando parte del castillo en una casa de acogida para madres solteras en dificultades, mujeres que como Elena habían tenido que luchar solas para proteger a sus hijos. Alejandro, conmovido por la generosidad de Sofía, comprendió que Elena había criado no solo a una hija extraordinaria, sino a una mujer capaz de transformar el dolor en esperanza para otros. Un año después, el Centro Elena Benedetti se había convertido en una realidad. El castillo albergaba a 30 familias de madres solteras con sus hijos, ofreciéndoles no solo un techo, sino formación profesional, asistencia legal y apoyo psicológico. Sofía, que había retomado los estudios de Derecho y estaba a punto de graduarse, dividía su tiempo entre los estudios,
la gestión del centro y el trabajo en el bufete de Alejandro, donde había comenzado como becaria. Condesa Sofía la tomaba el pelo Alejandro una mañana mientras examinaban juntos un caso difícil. ¿Quién habría pensado que la mujer de la limpieza se convertiría en mi socia? Sofía sonrió. La vida es extraña, papá. Hace 6 meses limpiaba estos despachos, ahora trabajo dentro de ellos. Y tienes un talento natural para la ley, dijo Alejandro con orgullo. Tu madre habría estado tan orgullosa de verte defender a los más débiles. La puerta del despacho se abrió y entró José, el anciano mayordomo del castillo que Sofía había mantenido para preservar las tradiciones familiares. Disculpe la molestia, condesa, dijo José, pero hay una joven mujer con una niña que pide hablar con usted. Dice que necesita nuestra ayuda. Sofía se levantó inmediatamente. Hazla pasar a la sala de espera. Voy enseguida. Alejandro la detuvo. Sofía, me doy cuenta ahora de cuánto has cambiado. Ya no eres la chica tímida que conocí en ese despacho. He aprendido que cuando has recibido tanto de la vida, tienes el deber de devolverlo a otros, respondió Sofía. Mamá me lo enseñó, aunque nunca lo dijera con palabras. ¿Y yo qué he aprendido? Sofía lo abrazó. Que nunca es demasiado tarde para reencontrar el amor perdido, y que a veces las personas más importantes de nuestra vida están justo delante de nuestros ojos, pero no las vemos porque llevan un uniforme de trabajo. Alejandro la miró con amor infinito. ¿Sabes qué me dijo tu madre antes de morir? ¿Qué? Me dijo, cuida de nuestra niña, pero recuerda que ahora es ella quien cuidará del mundo. Sofía sintió los ojos llenarse de lágrimas. Entonces, será mejor que vaya a ver a esa mujer que me espera. El mundo no puede esperar. Mientras Sofía salía del despacho para encontrarse con otra madre en dificultades, Alejandro miró el retrato de Elena en su escritorio. La mujer que había amado, perdido y reencontrado, le había dado el regalo más grande, una hija extraordinaria, que estaba transformando el dolor en esperanza. Y todo había comenzado con un anillo, una pregunta inocente de una mujer de la limpieza, y la fuerza de una madre que había sacrificado todo para proteger a quienes amaba. La historia de Sofía demostró que el destino siempre tiene un plan, incluso cuando parece cruel, que el amor verdadero no conoce barreras sociales, y que a veces, para encontrar el propio camino, hay que perder primero todo y luego descubrir que en realidad nunca se ha perdido nada importante. Porque al final, lo que realmente cuenta no es lo que poseemos, sino lo que estamos dispuestos a dar a los demás. Si esta historia os ha emocionado y os ha hecho creer en el poder del destino y el amor familiar, dejad un corazoncito aquí abajo. Quiero escuchar vuestras historias. ¿Habéis descubierto alguna vez secretos familiares que cambiaron vuestra vida? ¿Creéis que el destino siempre tiene un plan? ¿Habéis juzgado alguna vez a alguien por su trabajo sin conocer su verdadera historia? Compartid en los comentarios vuestras experiencias sobre familias reencontradas y segundas oportunidades. Porque cada historia de amor y perdón inspira a otros a no perder nunca la esperanza. Suscribíos para más historias que demuestran que el amor verdadero supera cualquier obstáculo. Y recordad, no importa de dónde vengáis, lo que cuenta es a dónde decidáis ir.